Hoy hemos invitado a Julián Casasbuenas a que nos acompañe a tener una conversación sobre el uso de las TICs, sobre todo para ver cómo implementamos estas nuevas metodologías en el proyecto de vida de nuestros niños y adolescentes del programa Superamigos. Julián Casasbuenas es un pionero en Colombia, es un pionero en el uso de las redes de Internet para trabajar con las organizaciones sociales colombianas. Desde 1994, él creó Colnodo, una organización al servicio de las comunidades más vulnerables. Y hoy en día, Julián, además de seguir siendo el director de Colnodo, ha creado el programa Juventic, que es un programa dirigido a los jóvenes colombianos para fortalecerlos en sus competencias de Internet y tecnologías de la información. Julián, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por recibirme. De verdad, pues llevamos trabajando con Colnodo muchos años y queremos seguirlo haciendo. Somos socios estratégicos y por eso Julián está aquí con nosotros para responder unas preguntas. Desde tu experiencia, desde ese enfoque que has tenido social para el uso de estas tecnologías, dinos por qué es tan importante que los niños de Superamigos, que nuestros niños que están en estos programas, puedan desarrollar habilidades en el uso de tecnologías de la información. Bueno, las tecnologías de información y comunicación, todos sabemos que están actualmente de manera transversal en casi todo de nuestro quehacer cotidiano. Cuando nosotros estudiábamos en el colegio, las habilidades que nos enseñaban era, por ejemplo, mecanografía, porque eran habilidades para la vida que iban a ser importantes para esta época. Y ahora con esta convergencia de tecnologías vemos cómo todo el acceso a la información se hace a través de Internet. Muchos servicios de gobierno en línea, por ejemplo, se hacen a través de Internet, mecanismos de participación ciudadana, de tal manera que los jóvenes, niños y adolescentes deben comenzar a utilizar estas herramientas porque en el futuro seguramente van a verse enfrentados a situaciones en las cuales se requiere del uso de todas estas herramientas. Así como nosotros aprendimos mecanografía en su momento, pues ahora los dispositivos móviles, el Internet, el acceso a Internet y sus servicios pues se vuelve muy relevante para el futuro del trabajo, por ejemplo, las investigaciones en línea, el acceso a la información y el entretenimiento también. No es algo que podamos ignorar. Los jóvenes, los niños, pues les gusta interactuar en línea, compartir este tipo de tecnologías, los juegos en línea, las redes sociales, en donde si se usan de manera adecuada, pues pueden generar muchos beneficios para ellos, sus familias y para su futuro. Julián, tú dijiste adecuadamente. Desde ese punto de vista, pues sabemos que también hay una serie de riesgos que tienen los niños y los adolescentes, digamos, al usar esa tecnología no adecuadamente. ¿Qué les dirías tú a los niños superamigos? ¿Qué deben tener en cuenta ellos cuando están utilizando toda la tecnología? Lo primero que yo le digo, bueno, yo tengo un hijo adolescente, entonces creo que me ayuda un poco también interactuar con él y cómo he discutido con él las cosas que debe tener en cuenta al usar la tecnología, y especialmente el Internet. Y yo creo que ellos deben ser conscientes de que los riesgos en la vida real existen también en la vida virtual, en la virtualidad, en el uso de estas herramientas de las redes sociales. Lo que yo haga en Internet debo tener en cuenta de que va a permanecer allí, tal vez indefinidamente y tal vez para siempre, porque es difícil eliminar contenidos en Internet. Entonces, si yo participo, por ejemplo, en una red social,
debo tener cuidado de qué comparto, qué tipo de información publico allí, porque esa información, aun cuando nos dicen a veces las redes sociales que los mensajes se autodestruyen, que hay garantías de pronto de privacidad, de protección de la información, no siempre es así, porque hay muchos trucos, digamos, en que y una información que yo comparto con alguien a través de internet que creo que es privada puede convertirse o volverse pública. Entonces, la privacidad, así como yo tengo cortinas en mi casa, para, no porque me esté ocultando de nada, ni porque esté queriendo hacer algo malo, sino es simplemente que tengo derecho a la privacidad y que debo tener unos elementos y recordar que debo proteger mi información personal, que debo proteger, digamos, a los que me rodean, que debo ser cuidadoso con la información que comparto. Yo creo que es importante reflexionar sobre eso y proteger la información también. Por ejemplo, usar contraseñas que sean seguras para que nadie pueda entrar y afectar de alguna manera o acceder de manera inapropiada a la información de los servicios que yo utilizo en Internet es muy importante. También conocer reconocer cuando estoy en una situación de riesgo, pedir ayuda, no sentir que que alguien que está interactuando conmigo, que me está amenazando o que me está generando una situación de riesgo, siempre pensar que hay entidades, nuestros cuidadores, nuestros padres pueden ayudarnos a resolver esas situaciones que se presentan en el mundo virtual. Hay muchas prácticas que se pueden implementar para ese uso adecuado de Internet, informarse, leer las políticas de privacidad de los servicios que yo uso y de gestión de la información, porque muchas veces vemos y instalamos aplicaciones que nos dicen voy a acceder a todos sus contactos, o voy a acceder a su cámara, o voy a acceder a su micrófono y le damos a aceptar de una manera porque queremos entrar rápido y compartir y todo. Yo creo que hay que tomarse un tiempo para entender los riesgos, porque si no configuro esas aplicaciones de manera correcta, yo cuando hago el uso de una red social, yo solamente quiero que mis amigos puedan tener acceso a la información que publico, por ejemplo. Ahora, si soy una persona que quiero mostrar más, pues conocer los riesgos que implica eso. A eso me refiero, digamos, con el uso, con sentido, digamos, con precaución de las herramientas que me ofrece Internet, especialmente en redes sociales para los jóvenes. Y también, ahora que oigo todos tus comentarios, también hay un factor de riesgo porque pueden entrar personas a utilizar de una forma truculenta mensajes que yo he puesto y cambiarlos, es decir, eso también es un riesgo para los jóvenes. Claro, porque pueden hacer suplantaciones y pueden publicar información desde sus perfiles que luego se hacen o se muestran como si fueran generadas por ellos. Por eso es importante proteger las cuentas, mis correos electrónicos, mis accesos a redes sociales. Hay muchas herramientas que me permiten, por ejemplo, la gestión de contraseñas. Y es bueno usarlas para que yo use contraseñas diferentes en todos los servicios, de tal manera que si mi contraseña es expuesta por alguna razón, hemos escuchado muchas veces que plataformas como LinkedIn o plataformas como Adobe, que yo uso, digamos, en mis actividades profesionales, han sido afectadas y han sido expuestos los nombres de usuario, contraseñas, información personal. Entonces no es bueno usar, por ejemplo, la misma contraseña para todos mis dispositivos ni mis servicios, porque si alguien descubre cuál es esa contraseña, luego fácilmente puede tener acceso
a todos los servicios y toda la información que yo he publicado en línea. Entonces, proteger la privacidad y la información es muy importante. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Colnodo tenemos la Escuela de Seguridad Digital, en donde damos tips de cómo crear contraseñas seguras. Digamos, a ti te puede gustar mucho una canción, entonces puedes escoger, no sé, el segundo párrafo que más te gusta, la frase, y poner las primeras letras de esa frase como tu contraseña. Y es algo que no tienes que escribir en ninguna parte porque es tu canción favorita, No, ¿cierto? Pero es muy difícil. Sí. No sé, yo no sé cuál es tu canción favorita, pero tú sí lo sabes. Y bueno, puedes escoger la frase que más te guste de esa canción y combinar con mayúsculas y minúsculas y de pronto poner un símbolo en la mitad, en alguna parte que sea fácil de recordar. Interesante, no se me hubiera ocurrido de verdad eso, Julián. Y pensando en las personas que entran a nuestra página para buscar cómo mejorar, qué tips utilizar para apoyar a los niños y a los adolescentes en el uso de tecnologías, ¿qué crees que sería útil para ellos como mentores de estos niños y adolescentes? Yo creo que también desde mi experiencia personal con mi hijo, hay que retrasar el acceso a diferentes servicios, redes sociales, por ejemplo, hasta la edad que sea adecuada para ello. Por ejemplo, Facebook no permite que abras una cuenta para un menor de 14 años, pero obviamente uno ve que hay muchos chicos que usan redes sociales antes de los 14 años. Creo que es importante que los mentores y los cuidadores también tengan más conciencia sobre eso y esperar y, digamos, ser pacientes en ese sentido. Esa es una recomendación. Otra es que hay iniciativas, hay organizaciones que se preocupan por estos temas. Desde el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia existe ENTIC Confío, es enticconfio.gov.co, en donde hay muchos elementos que pueden ser utilizados para guiar de mejor manera en el uso de las herramientas de Internet por parte especialmente de jóvenes, niños y adolescentes. Otra institución es Red Papás. Red Papás ha hecho también un esfuerzo importante con programas como Te Protejo o los 10 comportamientos digitales, que son herramientas que nos dan, digamos, a los adultos para entender mejor cómo funciona Internet, cuáles son esos riesgos, qué es bullying, qué es grooming, qué es sexting, todas estas cosas que permanentemente se están presentando. Hay situaciones nuevas que van surgiendo y que tenemos que estar permanentemente informados. Entonces, en estas páginas, por ejemplo, hay boletines, listas de distribución, en donde hay mucha información que puede ser de utilidad. Nosotros desde Colnodo también tenemos interés muy importante en la prevención de violencia contra las mujeres en Internet, contra las niñas también. Tenemos una campaña que se llama Dominemos la Tecnología, dominemoslatecnología.org, en donde también hay múltiples herramientas, recomendaciones para prevenir la violencia contra las mujeres en los espacios digitales, que por supuesto se puede extender a los niños, niñas y adolescentes. Entonces mi recomendación es como estar atento, participar de pronto en eventos que se organicen, materiales que nos mantengan actualizados. A nosotros también, digamos, nos toca permanentemente, como a mí como papá también, entender cómo funcionan, por ejemplo, los controles parentales, entonces configurarlos para que si le doy un celular a mi hijo, pues yo sé a qué dispositivos, a qué servicios puede acceder, vincular el celular de él a mi celular, a mi perfil, de tal manera que yo sé qué es lo que él está descargando, yo sé cómo está usando su celular y puedo tener un mayor control sobre la información a la que él está accediendo. Son múltiples herramientas, es un poco complejo, pero creo que hay muchas posibilidades, digamos, en estas páginas y organizaciones que trabajan en estos temas que he mencionado.
Julián, parte de nuestros niños super amigos, sobre todo los ya mayorcitos cercanos a los 17 años, muchos de ellos quisieran capacitarse y formarse más en estas tecnologías de la información y la comunicación. Juventic es un espacio para ellos. Sí, Juventic es un diplomado que está dirigido ya, digamos, a jóvenes que tienen ciertas habilidades digitales, ¿no? Entonces pueden ser bachilleres, técnicos, en donde ellos pueden aprender sobre temas que son de interés para las organizaciones que emplean a los jóvenes. Juventic, por ejemplo, enseña cómo ser un community manager, cómo manejar una red social eficientemente, cómo generar contenidos para Internet. También enseña cómo usar sistemas de georreferenciación, de tal manera que ellos pueden levantar sus propios mapas y pueden generar sistemas que ayuden, por ejemplo, en sus barrios a identificar riesgos. Uno cuando ve en un mapa, por ejemplo, dónde es que hay más situaciones de riesgo en su barrio, pues es mucho más fácil de identificarlo. Y estos temas, digamos, los determinamos a partir de un grupo focal que hicimos acá en la ciudad de Bogotá con jóvenes, también escuchando cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren hacer y tratar de combinarlo con las necesidades de las organizaciones. Juventic es un diplomado, pero tenemos un componente de Juventic que se llama también Crea en tu idioma, que puede ser muy interesante para los chicos, que es una plataforma en donde ellos pueden aprender a programar, las bases de la programación, cómo funciona un programa, también pueden aprender fotografía digital, pueden aprender edición en 3D, que es importante, por ejemplo, para hacer juegos, pueden aprender seguridad digital para emprendimientos. Entonces, si están pensando en hacer un emprendimiento, pues tener en cuenta qué aspectos hay que tener en cuenta en seguridad digital. Es muy amplio y bueno, hay muchos elementos allí que pueden ser de interés para ellos. Julián, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Finalmente, quiero invitar a todas las personas que te escuchan a que entren a nuestro foro virtual. Con Colnodo hemos creado 2 foros virtuales, uno para los cuidadores de los niños y otro para los padres de familia y personas que son mentores de los niños. Y pues los quiero invitar a que le hagan preguntas a nuestro experto de hoy, a Julián Casasbuenas, y a través de nuestro espacio del foro virtual estaremos pendientes de contestar todas esas preguntas. Mil gracias.